Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy vamos a aprender un montón de cosas. Por supuesto que operaremos usando análisis técnico y usando el indicador parabólico SAR. Así que si quieres saber cómo usarlo y de qué manera trabajar con él, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, manos a la obra. Te recuerdo que el día de hoy es fin de semana y eso quiere decir que los mercados OTC están disponibles. Entonces, recuerda que están afuera de las cotizaciones de bolsa y no son susceptibles al análisis fundamental, pero sí al análisis técnico. El uso de los indicadores es bastante importante, por lo tanto, hoy comerciaremos con usted utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Para ayudar este análisis, usaremos un indicador llamado parabólico SAR. Y bueno, este indicador nos mostrará el punto de reversión y esta información a su vez nos ayudará a analizar el mercado. Así que ahora te recuerdo cómo funciona este indicador. Lo tengo conectado y como todas las configuraciones se dejan por defecto, el indicador se forma en puntos amarillos, como los puedes ver, en la parte superior e inferior de nuestro gráfico. Y por la señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, los puntos comienzan a formarse debajo del gráfico. Esto significa que hubo una reversión de la tendencia y en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. En una situación similar podríamos abrir una operación para un aumento. Y cuando, por ejemplo, los puntos se forman sobre el gráfico, esto significa que hubo una reversión a su vez en la tendencia y se espera un movimiento a la baja en un futuro próximo. Además, por supuesto, prestemos atención a los niveles de soporte y resistencia, también a la situación comercial en general. Solo una buena combinación competente del análisis técnico y el uso de un buen indicador nos dará excelentes resultados. Asegúrate de ver este video hasta el final y hoy vamos a buscar muchas situaciones de trabajo para que aprendas un montón y practiquemos juntos. Tal vez este método te pueda gustar y en un futuro lo puedas poner en práctica. Y bueno, no esperemos más y comencemos. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, vemos que en este momento se están formando velas verdes bastante seguras. Al mismo tiempo, veo que hasta el final de resistencia del nivel todavía hay bastante espacio. En esta situación propongo abrir una operación con una reserva de 2 minutos para aumentar en una tendencia alcista. Al mismo tiempo también vemos que el indicador confirma nuestro punto de entrada. Debajo del gráfico se forman puntos. Esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento ascendente. En este movimiento nosotros mismos intentaremos ganar dinero. 2 minutos es el tiempo que tomo teniendo en cuenta que el precio puede entrar en la zona de negociación y también puede ocurrir un retroceso a la baja. En este momento vemos que se están formando velas rojas, dado que como usted entiende, incluso con movimientos ascendentes, hay retrocesos a la baja. Es totalmente normal, ya que el precio se mueve en forma de onda. Entonces, con todos estos movimientos que hemos tomado y hemos analizado, vamos a ver el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, como puedes ver, después del retroceso el precio se giró y continuó moviéndose hacia el nivel de resistencia. 2 minutos nos bastaron y logramos trabajar con usted en este movimiento ascendente. Además, el indicador resultó ser correcto y nos dio un buen punto de entrada. Bueno, espero que hayas entendido el principio del funcionamiento de este indicador. Así que continuemos. Una pequeña pausa para recordarte que tengo un canal en Telegram donde lo único que tienes que hacer para ser parte de él es comentar la palabra equipo. Así que apúrate porque este equipo lo vas a aprovechar un montón durante todo este camino del trading. Entonces, como vemos, aquí abajo tenemos un nivel de soporte y al mismo tiempo vemos que después de tocar el nivel hubo un retroceso hacia arriba y se forman velas verdes. Así que aquí propongo abrir una operación literalmente por 1 minuto para el aumento. Al mismo tiempo también vemos que el indicador confirmó nuestro punto de entrada.
Debajo del gráfico se formaron los puntos y esto significa que en un futuro próximo se espera un movimiento ascendente. Es más probable que después de un movimiento a la baja, seguro, el precio caiga en la zona de corrección. Es en este movimiento que nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Es decir, como puedes ver, el precio se ha alejado del nivel y se mueve hacia arriba. Al mismo tiempo también se forman velas verdes bastante seguras y esperemos que un minuto sea más que suficiente, así que veamos el resultado. Muy bien amigos, el precio continuó subiendo y obtenemos ganancias. Hemos tenido tiempo de trabajar súper bien y ya que todo está bien, sigamos con nuestro comercio. Una pequeña pausa para recordarte que estoy viendo que por acá estás viendo mis videos pero no te suscribes al canal. Para mí sería muy lindo que lo hicieras, así que corre a suscribirte. Así que aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que en este momento se forman velas rojas. El precio se acerca a nuestro nivel y al mismo tiempo todavía hay bastante espacio. Vemos que se forman puntos sobre el gráfico y se espera un movimiento a la baja. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que también vemos que el precio tiene un buen potencial a la baja. Se forman velas rojas bastante seguras y además los principales máximos de precios se vuelven más y más bajos. En este movimiento descendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero, así que veamos y esperemos el resultado. Nada mal amigos, el precio continuó bajando y también se rompió el nivel de soporte. Usted y yo acabamos de ganar dinero rompiendo el nivel de soporte. El precio tiene un gran potencial a la baja, además el indicador volvió a tener razón y a darnos un excelente punto de entrada. Por lo tanto, vamos a continuar. Una pequeña pausa para recordarte que por allá abajo están todos los enlaces que puedes usar en el momento de operar y por supuesto que hay uno muy importante y es un enlace con el 50% de descuento en tu primer depósito, así que ve y aprovechalo. Aquí vemos que hubo una buena tendencia bajista, bastante segura. También vemos que después de tocar el nivel de soporte hubo un ligero retroceso hacia arriba y además vemos que los puntos comienzan a formarse sobre el gráfico. Aquí estamos con usted abriendo una operación de 2 minutos a la baja. Vemos que el precio tiene un gran potencial a la baja y es más probable que en un futuro próximo el precio se revierta y continúe moviéndose hacia el nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero. Por lo tanto, observemos el precio. Y bueno amigos, bastante bien. Como puedes ver, el precio continuó bajando y obtenemos ganancias. El precio se mueve lentamente, pero con confianza. Sin embargo, como usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio y el indicador nos ayudó, eso quiere decir que podemos continuar y buscar el siguiente punto de entrada. Aquí vemos el nivel de apoyo. También vemos que en este momento el precio ha llegado a nuestro nivel. En esta situación propongo abrir una operación por 2 minutos para bajar. Los principales máximos de precio están disminuyendo, ya que también vemos que el precio potencial va a la baja en sentido general. Se forman puntos sobre el gráfico y es decir que indica que en un futuro próximo el precio continuará bajando. Esto significa que es más probable que este nivel se rompa. En este punto vemos que el precio ya se ha movido más allá del nivel. En este movimiento descendente en la ruptura del nivel es donde intentaremos ganar dinero. Así que observemos el precio. Y nada mal amigos, como puedes observar conmigo, el precio continuó bajando y también después de la ruptura hubo un retroceso hacia arriba, pero como puedes ver el punto de cierre de nuestra operación fue más bajo que el punto de apertura. Lo más importante es que logramos trabajar con este movimiento, así que vamos a continuar y buscar la siguiente operación. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que después del primer toque del nivel hubo un retroceso hacia arriba y luego de la reversión en este momento hubo una otra reversión. Entonces se forman puntos sobre el gráfico y esto significa que se espera un movimiento a la baja. Propongo aquí abrir una operación por 2 minutos a la baja. Vemos que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que el precio continúe moviéndose
hacia el nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero. Espero que 2 minutos sean más que suficientes, así que veamos qué sucede acá. Excelente amigos, el indicador volvió a tener razón y nos dio un buen punto de entrada. Mientras tanto ya tengo más de $6,000 en el depósito. Propongo abrir otra última operación para el día de hoy. Entonces vamos a encontrarla. Aquí vemos que hubo una tendencia alcista, el precio ha llegado al nivel de resistencia y después de tocar este nivel hubo un retroceso hacia abajo. Después del retroceso, el precio se volvió y se acercó nuevamente a nuestro nivel. Al hacerlo, también vemos que se forman puntos debajo del gráfico. Propongo en esta situación abrir la operación literalmente por 1 minuto al aumento. Es más probable que este nivel se rompa pronto. En este movimiento ascendente, en la ruptura del nivel de resistencia, intentaremos ganar dinero. Espero que 1 minuto sea más que suficiente, ya que también veo que el precio tiene un gran potencial de aumento. El precio sube con bastante confianza y tal vez usted y yo caigamos en el movimiento autoimpulsivo del precio hacia arriba, en la ruptura del nivel en sí. Entonces, espero que 1 minuto sea más que suficiente. Vamos a ver el precio. Excelente amigos, nada mal. Y como puedes ver, el precio realmente continuó subiendo, se formó una vela verde bastante segura y pulsada y usted y yo acabamos de ganar dinero. 1 minuto nos bastó. Mientras tanto, tengo más de $11,000 en el depósito y propongo terminar con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado. Y recuerda que con el enfoque correcto y cierto conocimiento, esta estrategia que estás viendo ahora funciona bastante bien. Me alegro un montón que hayas llegado hasta el final de este video con muchísimo conocimiento adquirido y bueno, opera y practica tanto como puedas. Recuerda que la experiencia y entrenar te dará unos excelentes resultados. Con el tiempo, definitivamente todo esto empezará a funcionar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y bueno amigos, que esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido un montón y por supuesto, gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que comentar es la palabra equipo y ya con eso te agregaré. Y bueno, no fue más por hoy. Adiós, adiós.